queridos hermanos, abrimos nuestras Biblias en el libro o carta a los Efesios, capítulo 6, versículo número 10. Será nuestro texto inicial, punto de partida para el mensaje que hemos preparado para reflexionar, aprender, afirmar, crecer de acuerdo a su bendita palabra. Efesios capítulo número 6 y versículo 10. Efesios 6, 10. Invitarle a que lo leamos en voz alta y le animo a que sean de esos textos, pues son cortos en extensión, pero poderosos en trascendencia. Toda vez que usted lo tenga en su Biblia o acá en pantalla, leámoslo juntos. Adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo leemos una vez más, por favor, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El tema de hoy, fuerza en la debilidad. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Ella es viva, es eficaz, no volverá vacía, hará todo aquello por la cual tú le envías. En esta mañana oramos que tu Espíritu Santo nos haga comprenderla, pero aplicarla. Y en lo personal solicito, necesito, te suplico de tu gracia, amado Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Probablemente usted ha leído esta anécdota. Un profesor universitario reta a sus alumnos con una pregunta: ¿Dios creó todo lo que existe? Un estudiante contestó: sí, Dios lo hizo. ¿Dios creó todo? Insiste el profesor. Sí, señor, Dios creó todo. Entonces el profesor dice: si Dios creó todo, entonces Dios también creó el mal. Luego entonces Dios es malo. El estudiante se quedó callado, pasmado ante tal respuesta, y el profesor feliz se jactaba de haber probado que la fe cristiana era un mito. Pero otro estudiante levantó su mano y dijo: ¿puedo hacer una pregunta, profesor? Por supuesto. El joven se pone de pie y le pregunta: profesor, ¿existe el frío? ¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que el frío existe. ¿Acaso usted no ha tenido frío? El muchacho dijo: sí, señor, pero de hecho el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío en realidad es ausencia de calor. Hemos creado ese término para describir cómo nos sentimos cuando falta calor. Y sigue diciendo el joven: ¿existe la oscuridad? El profesor dice: por supuesto que existe la oscuridad. Pero el estudiante dice: profesor, nuevamente se equivoca. La oscuridad en realidad no existe. Lo que existe es ausencia de luz. ¿Cómo puede saber cuán oscuro está un lugar? Con base en la cantidad de luz presente en ese espacio. Finalmente el joven preguntó al profesor: ¿existe el mal? El profesor dice: claro que existe. Como lo mencioné al principio, vemos abusos, crímenes, injusticia, violencia en todo el mundo. El mal existe. El joven responde: maestro, el mal no existe. Al menos no existe por sí mismo. El mal en realidad es la ausencia de Dios. Al igual que los casos anteriores, es un término que el hombre ha creado para describir la ausencia de Dios. Dios no creó el mal. El mal es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en sus corazones. El profesor se queda reflexionando en estas palabras y queda callado. Y se adjudica esta historia, anécdota, la verdad no sé si sea cierta, a Albert Einstein. No lo sé. Pero bajo esta lógica, podemos decir entonces, si le pregunto, si fui hábil en comunicarle la idea de esta historia: ¿existe el silencio? A ver, guarden todos silencio. Bueno, en esta lógica, en realidad el silencio sería
ausencia de sonido. Bueno, algo así ocurre con la debilidad. La debilidad en realidad es ausencia de fuerza. Donde no hay fuerza hay debilidad. Claro que todos hemos experimentado, es parte de la vida, no somos robots, no somos máquinas, momentos de debilidad o carencia de fuerza, fuerza física, emocional, moral, espiritual. Físicamente a veces no tenemos fuerzas ni siquiera para terminar la semana. Damas, algunas les ha pasado que digamos la semana, el día, y lo que se quiere hacer es que ya se baje la cortina y descansar. Pero a veces lo que falta es fuerza emocional, falta fuerza para conectar y atender a los demás, sobre todo a los seres queridos de casa. Pero espiritualmente llegamos a ser débiles o nos falta fuerza espiritual. A veces la fe se debilita, el carácter que antes solía decirle a Dios, sí Señor, ahora fácilmente se rinde. Todas estas cosas tienen que ser muy bien atendidas y resueltas. Para el apóstol Pablo, sin embargo, lo prioritario, lo importante siempre es la fuerza espiritual. En Efesios capítulo número 3, versículo 14 al 16, era una de las oraciones frecuentes pero profundas del apóstol Pablo en favor de la iglesia de aquel tiempo, pero creo que de la de ahora también. En el versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y oraba lo siguiente, versículo 16, Efesios 3:16, para que el Padre Dios les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. ¿En dónde? En el hombre interior, por la obra del Espíritu Santo. Y ese hombre interior equivale a nuestro espíritu. Creo, mis hermanos, sin que lo busquemos en la Biblia, que hay un pasaje que tiene cierta equivalencia, solo cierta equivalencia con esta idea de la importancia de que el espíritu esté fuerte. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu ser interior. ¿Por qué? Porque de él brota la vida. ¿Cómo recibir entonces fuerza cuando estamos débiles? ¿Cómo recibir fuerza en la debilidad? Te compartiré 3 acciones particulares. Número 1, saber. Es la primera acción. Saber. ¿Saber qué? Saber la posición que tengo en Cristo. Lo voy a repetir. ¿Cómo recibir fortaleza, fuerza divina en la debilidad? Número 1, saber la posición que tengo en nuestro Señor Jesucristo. Acerca de saber de Dios, saber de la palabra del Señor, hay una advertencia grave, importante, que el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6 nos presenta. Él dijo que Dios decía a su vez: mi pueblo fue destruido por falta de saber, por falta de conocimiento. En el pasaje inicial que leímos de Efesios 6:10, si regresamos a él por favor, Efesios 6:10, pero ahora leamos también el 11. Por lo demás el 10, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiere decir entonces, mis hermanos, es fácil deducirlo, que hay un poder que el Padre Dios se agrada en impartirle a su pueblo, y podemos ser fuertes, no importa el grado de debilidad en el cual podamos eventualmente estar, podemos ser fuertes en el Señor, podemos recuperarnos. Pero el versículo número 11 dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. No hablaré de las
los elementos de la armadura de Dios que hemos expuesto anteriormente. Solo tomo su atención a una expresión del versículo número 11: estar firmes, estar firmes. Y estar firmes, mis hermanos, en este versículo en particular no habla de lanzarnos al campo de batalla y pelear con el enemigo y conquistarlo. No tiene nada que ver con eso la expresión estar firme. Estar firme significa quedarte bien parado, quedarte en tu puesto sin ser movido, en la posición que Cristo ganó para nosotros. Dice en uno de sus libros un pastor anciano de nombre David Jeremiah la siguiente frase, y me encanta, analízala, edifica: no luchamos, los cristianos no luchamos por la victoria, sino luchamos desde la victoria. La Biblia describe de muchas formas nuestra posición que tenemos en Cristo Jesús en medio de las batallas de la vida. Y saber esto, porque yo estoy hablando hoy de la importancia de saber nuestra posición, la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Saber esto me imparte fuerza. Hagamos un repaso rápido de las cosas que la Biblia dice acerca de nuestra identidad y posición que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Pasajes conocidos de nosotros, pero qué importante es saberlos. Romanos, y tenerlos bien presentes. Romanos 8:37: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de nuestro Señor, o mejor dicho, el texto dice: aquel que nos amó, quien es Cristo Jesús. Pero ¿qué le parece Primera de Corintios 15:57? Repito el texto, Primera de Corintios 15:57: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 2:14: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y el texto que desde el inicio de la vida cristiana se aprende, Filipenses 4:13, usted lo va a decir de memoria: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo podía seguir en esta mañana pasaje tras pasaje que nos habla de nuestra posición e identidad que tenemos en Cristo Jesús. Saber esto es importante, saber esto es necesario, tenerlo presente causa, provoca fuerza en nosotros. El saber es poderoso, mis hermanos, porque el saber contrarresta una terrible mentira que con frecuencia la creemos: no puedo, ya se acabó, no hay esperanza, mejor me rindo, creo que no me voy a levantar de esta, es imposible que me recupere. Decía un hombre, Henry Ford, el creador de los vehículos Ford: si crees que puedes o crees que no puedes, en ambos casos tienes razón. Pero nosotros somos una generación de hijos y de hijas de Dios que por la obra del Espíritu Santo le creemos al Señor y su palabra. Digan conmigo, amén. Saber y creer. Mi posición e identidad en Cristo Jesús es fuente de fortaleza. Pero no solo sabemos identidad y posición en el Señor, sabemos los recursos que tenemos a la mano. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 17, usted también lo sabe de memoria: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué cosas nuevas tenemos ahora como hijos y como hijas de Dios? Tenemos en primer lugar un nuevo Dios, el Dios verdadero. Ya nuestro Dios no somos nosotros, ni otros, ni otras cosas, es el Dios verdadero. Tenemos una nueva vida.
Y la nueva vida en Cristo, amados, es indestructible. Tenemos una nueva posición. Somos hijos, pero hijos herederos. Tenemos dentro de nosotros un nuevo ocupante y un nuevo poder, el Espíritu Santo. Tenemos un nuevo alimento que nos nutre, pero es también a la vez arma, espada, es la palabra de Dios. Tenemos una nueva familia, la familia de Dios, dice la Escritura. Tenemos un nuevo medio para recibir del Señor la fe en Él y en su palabra. De hecho, tenemos un nuevo teléfono. No es satelital, es mejor porque es a la vez terrenal pero celestial. Tenemos la oración. Y si alguien todavía duda de los recursos que tenemos a la mano de parte del Señor, mire, leamos Romanos 8:32 y acompáñenme a leer el texto en voz alta todos juntos, toda vez que esté en pantalla. Sí, adelante por favor. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué son todas las cosas? Pues es eso, mis hermanos, todas las cosas para vivir en el plan de gracia, de misericordia de nuestro Dios nos son dadas. A ti y a mí nos pertenecen. Y todo esto es fuente de fuerza para nosotros. Así es que lo primero es saber que mi posición, mi identidad y mis recursos a la mano que Dios en Cristo me provee. Pero en segundo lugar, la segunda acción para renovar fuerzas, para recuperarnos, para que vuelva a haber fuerza donde hay debilidad, la segunda acción es creer. De hecho son dos: creer y esperar las promesas de la palabra. Creer y esperar las promesas de Dios en su palabra. Salmos 27, 13 y 14. Es un texto que le tengo mucho cariño y aprecio, y en un momento le digo, en otra ocasión se lo he compartido también. Sirva para dar testimonio de la veracidad de este texto. Salmos 27, claro, es veraz porque es la palabra de Dios, pero se cumplió en mi vida, pues de manera literal. Salmos 27, 13 y 14, versículo 13. Hubiera yo, ¿y quién se desmaya? Pues el que se queda sin fuerza. Hubiera yo desmayado, pero había un recurso. Había un recurso. Son de las nuevas cosas que en Cristo Jesús tenemos. Son de los recursos poderosos que en Cristo Jesús poseemos. Hubiera yo desmayado si no creyese. Si no creyese, creer que veré la bondad del Señor. ¿Cuándo? ¿Cuando me muera y esté en su presencia? No, aquí en la tierra de los vivientes. Por lo tanto, aguarda al Señor, esfuérzate, es decir, llénate de fuerza, recibe la fuerza del Señor y tome aliento tu corazón, espera en el Señor. Entonces la segunda acción, dijimos, es creer y esperar las promesas de Dios en su palabra. 2 días antes de casarnos, mi esposa y yo, Mimi, pues la verdad la economía estaba muy complicada, una economía débil, y aún había compromisos que liquidar el próximo viernes y el próximo sábado: boda civil, ceremonia nupcial. Y yo no tenía dinero para cubrir esos compromisos. Cada miércoles iba a la reunión a media semana de la iglesia y bueno, siempre yo muy contento, alabando, escuchando la palabra, orando, pero estaba preocupado ese día. ¿Cómo le voy a hacer para saldar esos compromisos? Y era mucho dinero, al menos para mí en ese tiempo. Y entonces, en algún momento de la reunión, alguien propuso ese texto para leerlo, como diciéndome el Señor: no desmayes,
sé que te falta, no tienes, pero cree que verás mi bondad. Y yo le creí al Señor. Pero ya sabe la mentecita cómo es, ¿verdad? Quiere uno darle consejos a Dios. ¿Usted lo ha hecho? Yo lo hago con frecuencia, cometo este error. Mira, Señor, sería bueno que hicieras esto así, 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 mira, todo estaría bien. ¿No es cierto? Peligroso, porque entonces estamos quizás cometiendo un pecado. Imagínense tratando de darle órdenes a Dios. Pero aguarda al Señor, me decía el siguiente versículo. Toma fuerza, que tu corazón se aliente, espera en el Señor. Y bueno, se desarrolló la reunión y estábamos orando para despedirnos y vamos a orar, y cerré mis ojos y entonces sentí una mano que entró a la bolsa de mi chamarra y dije, oh, y no la abrí, o sea, no abrí mis ojos, pero sentí que lejos de sacarme algo que no había nada, me estaba depositando algo y no quise abrir mis ojos. No supe quién, después averigüé. No se queda uno, ¿verdad? Quieto. Somos curiosos. El tema es que me dejaron una ofrenda. Solo se lo pedí a Dios. Es más, creo que ni siquiera le pedí a Dios. A Dios nada más le dije, tengo este problema, tengo esta situación. Y la palabra promesa para mí en ese momento fue Salmos 27, 13 y 14. Era justo el dinero. En ese sobre estaba justo la cantidad de dinero que yo requería para cumplir las deudas del próximo viernes y el próximo sábado y poder desarrollar la boda que Dios nos regaló. Creer y esperar las promesas del Señor son fuente de fuerza, mis amados, fuente de fortaleza para nosotros. Hay tantos testimonios que estoy seguro usted los tiene, los ha vivido, pero los mejores son los de la Escritura. El padre de la fe, Abraham, él supo creer y esperar las promesas del Señor, y cuando la espera se prolongaba, él como quiera recibía fuerza sobrenatural del Espíritu para esperar el tiempo de la promesa. En Romanos capítulo número 4, a partir del 17, nos enseña eso la Escritura, el poder de esperar y creer las promesas del Señor. Romanos 4, 17 al 22, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Era la promesa de Dios a Abraham, delante de Dios. ¿Y qué hizo Abraham? A quien creyó, Abraham consideraba a Dios fiel, digno de confiar en Él, poderoso. No fallaría el Señor y por eso creyó. El cual Dios, por cierto, da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios no tiene problema en crear cosas. Él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza. Él como quiera, no había esperanza para él, pero él se mantuvo creyendo. Y así dice el texto, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Había una promesa. Así será tu descendencia, y él la creyó. Por lo tanto, versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Tampoco se debilitó al considerar la esterilidad de la matriz de Sara. Pero versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que hizo, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Y de dónde venía su fortaleza? Versículo 21, plenamente convencido de que Dios también era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Creer y esperar las promesas de la palabra son fuente de fuerza, fuente de fortaleza para nosotros, mis amados. Hay una ilustración que a mí me ha servido mucho, la leí hace mucho tiempo en algún libro de un autor pastor que se llama John Piper, y él ponía un ejemplo que se lo comparto acerca de cómo usar la palabra, las promesas de la palabra y la fe, cómo conectarlas para recibir de Dios la promesa. Y él dice, imagínense que vamos manejando en un automóvil, en una carretera,
y de repente algo ocurre, nos lanzan o nos cae mucho lodo, mucho polvo mojado en el parabrisas y de repente ya no vemos nada. A veces así nos encontramos en la vida. Vamos conduciendo el vehículo de la vida y de repente algo ocurre, algo sucede y ya no vemos más hacia dónde ir. ¿Se imaginan la desesperación? ¿Se imaginan el peligro porque vas a alta velocidad? Entonces, ¿qué es lo que haces instintivamente? Pues echas agua y mueves el limpiabrisas. Pones suficiente agua, mueves el limpiabrisas con suficiente fuerza y velocidad y entonces el parabrisas empieza nuevamente a limpiarse y vuelves a ver tu camino y tu destino. Bueno, así son la palabra y la fe. El agua que está cayendo para limpiar lo que ha cegado tu vista espiritual son las promesas de Dios. Pero las promesas de Dios no servirían, que sería el agua, si no hubiese un limpiabrisas que estuviese usando esa agua para quitar lo que te impide ver. Y ese limpiabrisas es la fe. Siempre van en equipo, siempre están actuando juntas la palabra de Dios, pero la fe. Así es que la segunda acción para fortalecernos en el Señor es, dígalo en voz alta si me está siguiendo, creer y esperar las promesas de Dios. Pero hay una tercera acción, que yo pienso es la más poderosa: el obrar de la gracia. El obrar de la gracia. Les recuerdo de manera muy breve lo que es gracia. La gracia, por supuesto, de Dios tiene muchas implicaciones. Es si así lo podríamos decir, entre comillas, un objeto con muchos lados y ángulos. Pero si tratásemos de resumir en una breve frase lo que es la gracia para su servidor, la gracia es lo siguiente. Número uno, es favor inmerecido de Dios. Es condescendencia, provisión de Dios a nosotros que Él nos da por puro afecto y amor, que no está sujeto a las obras. Favor inmerecido. Pero en segundo lugar, la gracia es fuerza capacitante. Es la fuerza de Dios obrando en mi debilidad. En resumen, pues, la gracia es favor inmerecido, pero fuerza capacitante. ¿Lo puede decir conmigo en voz alta? ¿Qué es la gracia? Favor inmerecido, fuerza capacitante. En 2 de Corintios, capítulo 12, 7 al 10, claramente el apóstol nos da testimonio, pero enseñanza del poder de la gracia obrando en la debilidad y proveyendo la fortaleza de Dios en medio de esa condición. 2 Corintios capítulo 12 versículos 7 al 10. Sigue conmigo, querido hermano, hermana. Gracias a Dios. Y para que la grandeza, dice el apóstol Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente ante la tentación que Pablo tenía de llenarse de orgullo y soberbia, porque Dios le había concedido ir incluso al tercer cielo y recibir grandes revelaciones. Entonces Dios, para proteger, guardar al apóstol y no perdiera su propósito y destino en Cristo y la obra asignada para la iglesia, entonces dice el texto, me fue dado un aguijón en mi carne. No nos quejemos tanto de los aguijones que a veces Dios permite en nosotros, mis hermanos. Muchos de ellos vienen de Dios y son para nuestro cuidado. Bueno, me fue dado un aguijón en mi carne, pero ese aguijón era un mensajero de Satanás. Y este mensajero de Satanás, que la Escritura no reveló qué es, quién es, pues era enviado por Dios mismo para que abofeteara, lo humillara al apóstol Pablo. Propósito, para que no me enaltezca sobremanera. Bueno, versículo 8,
son de estos pasajes de la Escritura, mis amados, que nos confrontan a los cristianos, porque dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, quítalo de mí. Usted ha orado a Dios acerca de cosas que usted le ha dicho: Señor, quítalo de mí. ¿Sí? Nada más 5 de ustedes. Los demás están en otro nivel, gloria a Dios. Sorprendentes pasajes de esta clase de textos, porque mire, cuando David fue ungido para ser rey, más o menos a la edad de 17 años, pasaron 13 años y sufrió lo que tuvo que sufrir y pasó lo que tuvo que pasar, pero Dios siempre estuvo con él y lo levantó, pero lo llevó a ser rey. Y uno dice: qué linda historia, yo quiero acabar así. ¿No es cierto? José, otro jovencito que también fue levantado por Dios para ser grande, para sus propósitos y su gloria y bien del pueblo de Israel. Bueno, también pasó lo que pasó, pobre José, pero como quiera, José, mis hermanos, terminó muy bien. Terminó en la cúspide de la sociedad, de la política, claro, con el propósito divino. Y uno dice: Señor, así quiero terminar yo. Encontrar el sentido, explicación a las pruebas, dificultades que estoy pasando. ¿Usted quiere ser como José y como David? En ese sentido sí, ¿verdad? Pero aquí vemos otra cosa. En este texto Pablo dice: yo le pedí a Dios una vez y Dios me dijo: no es. Fui una segunda vez y le dije: Señor, y Dios me dijo: nel pastel. Ayúdeme con otra expresión negativa. Y fui por tercera vez y me dijo el Señor: pues no. ¿No se parece mucho a José y a Moisés? O a David. Aquí Dios no quitó el aguijón. No es el tema de esta mañana, pero sírvanos a entender, mis hermanos, que en la vida cristiana hay temas con los cuales Dios nos va a conducir. No sé si todos, yo no lo puedo decir, es un asunto entre Dios y cada persona, pero al menos sí por mucho tiempo nos va a conducir en ese estado de cosas, en esas situaciones que ahí están incomodándonos, que ahí están dándonos lata, que ahí están fastidiándonos, que ahí están humillándonos. ¿Con qué propósito? Versículo número 9. Y el Señor le dice, esto lo digo yo, no el Señor: no te voy a quitar el aguijón. Si te lo quito, número 1, te vas a perder. Si te lo quito, número 2, perderás tu propósito. Si te lo quito, número 3, perderás tu destino. No, Señor, quítamelo y vas a ver que no. No, yo te conozco muy bien y tengo para ti muchísima mayor gloria de la que puedas aspirar tú aquí en esta tierra. Así yo no quiero que te pierdas del bien mayor, del bien superior que tengo en ti, en Cristo, que tengo para ti en Cristo Jesús. Entonces te voy a dar algo. Te voy a dar una fuerza capacitante para que con todo y tu aguijón cumplas tu destino, cumplas tu propósito y disfrutes, tengas la bendición plena mía en tu vida. Y aún con tu aguijón vas a ser el hombre más pleno, satisfecho y feliz en el Señor. Esto es, mis hermanos, muy diferente a la mentalidad humanista que, por cierto, ha permeado tanto entre los cristianos también. Te voy a dar algo. Te voy a dar mi suficiencia con todo y tu aguijón. Versículo número 9. Y me ha dicho entonces: bástate mi gracia. En otra versión dice: mi gracia es suficiente. ¿Recuerda qué es la gracia? Es favor inmerecido y fuerza capacitante. Porque mi poder. ¿Cuántos de los presentes han experimentado poder de Dios en sus vidas? Si no lo hubiéramos hecho, difícilmente estaríamos aquí. De vez en vez el Señor se place
en proveernos su poder para sacarnos adelante y sostenernos. Mi poder se hace perfecto en la debilidad. Por tanto, claro, Pablo, yo le reclamé a Pablo, cada vez que leo este libro le reclamo, porque hay un gap, hay algo que debió de haber, eso digo yo, ¿verdad? Entre el punto seguido que sigue de debilidad, yo esperaría que él hubiera puesto ahí unos 10 versículos más y explicarnos cómo es eso de que el poder de Dios se perfeccione en la debilidad, pero no lo hizo. Él solamente concluye, da testimonio de que la gracia, en cuanto él recibió esta palabra de Dios, ya estaba operando en Pablo. Y entonces dice, entonces de buena gana, mire qué interesante el cambio, quejándose del aguijón, como es comprensible que todos hagamos cuando identifiquemos uno, ¿verdad? Pero después dice, de buena gana. Por eso digo, ¿qué pasó ahí? Pablito, hubieras escrito un poco más, por favor. ¿Qué ocurrió entre el aguijón terrible, molesto, humillante, pero después dices, y de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades? ¿Por qué? Porque así va a reposar sobre mí el poder de Cristo. Creo que vale la pena ver este pasaje también, mis hermanos, en la Nueva Traducción Viviente. El versículo 9, especialmente el 9. A ver, vamos a ver el 9 en la nueva versión, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Ya está ahí? Cada vez que ¿qué? Cada vez que ¿qué? Que le pedía, quítame el aguijón. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Dios me dijo, mi gracia es. John Lennon dijo, all you need is love. Pero el Espíritu dice, all you need is grace. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que necesitamos. La gracia de Dios. Porque implicación del operar de la gracia, mi poder, me encanta. Mi poder actúa mejor cuando estoy débil. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades. ¿Usted tiene debilidades? ¿Sí? Esto no es un pasaje de justificación para debilidad moral. Es un pasaje para entendernos en nuestra condición limitada, carente, humana. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades, pero hay un propósito, porque si no quedaríamos en el grupo de los sadomasoquistas. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades con un propósito, con un objetivo, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. 3, gloria a Dios. Muy bien, le voy a echar más ganas, voy a sacar más aleluyas. Pero no termina Pablito, nuestro querido apóstol, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque he descubierto algo reservado a los que se aferran a la gracia, algo reservado a los que han encontrado en Cristo la única fuente de bien, aún de placer. Porque cuando soy débil, entonces soy
Sansón. ¿Ah? ¿Y cómo dirían las damas? Soy Sansona, ¿no? ¿Qué es la gracia entonces? Favor inmerecido y fuerza capacitante. Pero ¿cómo recibir esa gracia? Ese recurso fabuloso del Señor. Yo le confieso, a mí el tema que más me promueve profundizar en la palabra, de todos los de la Biblia, ¿sabe cuál es? El tema, ¿sabe cuál es? Claro, usted dirá, bueno, la persona de Cristo. Bueno, eso es otra cosa. Pero el tema que a mí más me promueve meditarlo, reflexionarlo, Dios me conceda la bendición de hacerlo con más profundidades, es justamente la gracia. La gracia. Porque la gracia, según esta porción de la Escritura, mis hermanos, contrarresta todas mis debilidades. Pero ¿cómo recibir esa gracia, ese favor inmerecido y fuerza capacitante? Hay dos maneras y con esto concluyo. Número uno, usted ya lo sabe, algunos ya están pensando a qué texto voy a aludir, porque no hay mejor texto que el que usted ya conoce y voy a presentarles y brevemente comentar. El texto del trono de la gracia. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. ¿De qué? ¿De qué estamos hablando hoy? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, obviamente sin pecado. Por lo tanto, implicación, consecuencia, ánimo hacia avanzar en esa dirección. Por lo tanto, acerquémonos pues confiadamente a un lugar, mis hermanos, a un espacio que la Biblia le llama trono. Y trono es lugar de reino, de gobierno, de autoridad. Acerquémonos pues al trono de la gracia. ¿Y qué vamos a encontrar en ese trono de gracia? Bueno, antes de encontrar un algo, vamos a encontrar un alguien. Ahí está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, al lado del Padre, que nos ama tanto que dio a su Hijo Jesucristo para nuestra redención. En ese trono de gracia, entonces, antes de ver un algo, hay un alguien, es Dios mismo. Pero si hay algo, hay recursos, hay medios, hay provisiones. Son tres. Uno, para alcanzar misericordia. Dos, hallar gracia. Y en tercer lugar, oportuno socorro o ayuda a tiempo. Acerquémonos pues al trono de la gracia con más frecuencia, con toda confianza, por los méritos de Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Pero claramente la Escritura nos habla de una actitud cuando vayamos a recibir la gracia, y es la humildad. Es la humildad. Santiago 4:6 nos dice específicamente, Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a quienes. Por eso le envió el aguijón el Señor a Pablo. No, Pablito, yo voy a engrandecer mi gracia en ti de manera espectacular, que pasará un siglo, 5 siglos, 1000 años, 2000 años, y tu testimonio de lo que yo hice en ti seguirá inspirando a la iglesia de Jesucristo en Metepec, en Pedro Ascencio número 4, un día domingo. ¿Qué día es hoy? 11 de junio. Tu testimonio de lo que yo he hecho en ti inspirará a mi pueblo, a mis hijos y a mis hijas, para que reciban fuerza capacitante en sus debilidades. Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
¿Quién recibe la gracia de Dios? El humilde. ¿Y quién es el humilde? A ver, todos pongamos cara de humilde. La humildad no se puede imitar. Obviamente no es algo externo. Sí se mira cuando es fuerte internamente. Pero último texto de la mañana, Mateo 5:3. Y ponga en la nueva traducción viviente, creo que es mejor. Fíjese qué interesante. Es la primera bienaventuranza de 10 que el Señor enseña en el llamado Sermón del Monte. La primera, como la puerta de acceso, como diciendo, sin esta bienaventuranza no existe lo demás. Dice entonces Mateo 5, versículo 3, Dios bendice a los que son pobres en espíritu, humildad. ¿Qué implica la humildad? Y se dan cuenta de ¿qué cosa? De la necesidad que tienen de Él. Eso es humildad. Que dice, Señor, ¿para qué me hago? Sin ti no la hago. Hasta salió en verso, ¿verdad? Señor, ¿para qué me hago? Sin ti no la hago. Porque el reino de los cielos. ¿Ay, a poco usted cree esto? ¿De veras? Está difícil creerlo, ¿no? Lo crea o no lo crea, es verdad. El reino de los cielos le pertenece a aquel que dice, Señor, me doy cuenta que te necesito. Y ese califica para ser objeto de la gracia de Dios. Fuerza en la debilidad. 3 acciones bíblicas que nos permiten fortalecernos en la debilidad. Número 1, saber la posición que tengo en Cristo. Número 2, creer y esperar las promesas de Dios. Pero número 3, por el obrar de la gracia. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por la obra de tu Espíritu Santo, pero por tu gracia. Gracia necesitamos, Señor. Gracia necesitamos, Dios. Tu favor inmerecido, que por cierto te complaces en darnos. No lo merecemos, pero te alegra darnos favor. Pero fuerza capacitante en la debilidad. Hoy venimos ante ti, Señor, para aferrarnos a tus promesas y fortalecernos en ellas. Hoy respondemos a tu palabra diciéndote, Señor, creo en tus promesas. Pero hoy, Señor, vamos a contrastar la debilidad con la gracia. Ese espacio de vida donde reconozco no tengo fuerza. Se me acabaron las fuerzas. Y es posible, y solo posible, que algunos nos tengas en un punto así justamente porque quieres llevarnos a un nivel mayor de revelación de tu gracia. Solo para comprobar que tu gracia efectivamente es suficiente para seguir viviendo la vida victoriosa que en Cristo Jesús tenemos, que es parte de nuestra identidad y posición en Él. Pero ahora, Señor, ¿qué nos resta por hacer en esta mañana sino venir al trono de tu gracia? Si nada te lo impide, te animo a que hagamos algo. ¿Por qué no nos tomamos un tiempo y nos postramos de rodillas ahí en el lugar, en nuestro asiento, y vayamos al trono de la gracia? Y aunque Dios ya lo sabe, por supuesto, menciónale y dile: aquí soy débil, aquí hay un aguijón, aquí no tengo fuerza. Desde, digamos, lo más básico, físicamente, emocionalmente, pero sobre todo
espiritualmente. Y decirle: Señor, aquí estoy en audiencia contigo. Antes de la cruz del Calvario no podía hacer esto. Tenía que seguir una serie de rituales que la ley enseña para venir al trono de la gracia. Pero llegado Cristo Jesús, eliminó ese método, ese medio, y nos dio uno mejor: la gracia, para acercarme a ti con confianza. Y con confianza me acerco a ti, Señor. No miro mis carencias morales, los fallos que he cometido delante de ti, no los veo en este momento, Señor, porque hoy quiero mirar más lejos, quiero ver tu gracia. Por supuesto que hay cosas indebidas que hago, que he hecho, y que te presento arrepentido, pidiendo perdón, que la sangre de Cristo los cubra. Pero mi mirada es aún más allá, porque yo quiero esa gracia capacitante en mi debilidad o debilidades. Señor, y te pido entonces 3 recursos que solo se pueden obtener ahí, en ese trono. Te pido misericordia. Te pido misericordia hacia mi vida. Ten misericordia de mí, Señor. Sé que lo haces, pero te lo puedo decir: mira mi aflicción, mira mi condición, mira mis carencias. Ten misericordia de mí. Pero segundo, te pido gracia, fuerza capacitante, Señor, y la ayuda oportuna. Tu ayuda oportuna no llega antes, no llega después, no llega carente, no llega a falta, llega a tiempo y completa. Y es lo que te pido en esta mañana, Señor, con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.